En este video se presenta una narrativa de 4 artículos relacionados al suceso ocurrido el día 2 de octubre del año 1968 en Tlatelolco, México, conocido como la Masacre de Tlatelolco, derivada de las protestas formadas por el movimiento estudiantil que entonces tenía lugar en el país, movimiento al que se llegaron a unir más de 200.000 ciudadanos exigiendo hacer valer sus derechos a un gobierno conocido por su autoritarismo, liderado en aquel entonces por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Fragmento. ¿Qué fue la matanza de Tlatelolco? Por Beatriz González. El año 1968 estaba destinado a ser el de la gran presentación de México como el país del progreso. Las Olimpiadas iban a celebrarse por fin en la capital mexicana, la cual llevaba años preparándose para ello. Tras completarse el tramo mexicano de la carretera panamericana e inaugurarse el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el país pensaba que estaba listo para dar su mejor imagen en el gran escaparate que suponían unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, 10 días antes de la gran inauguración de los Juegos Olímpicos, una masacre tiñó de tragedia las calles de la capital. Los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, o de Tlatelolco, hicieron que el año que debía haber sido de la gran consagración de un país acabara siendo recordado como el de la matanza de Tlatelolco, el lugar donde la historia de México cambió la tarde del 2 de octubre de 1968. Las 4 esquinas de la Plaza de las Tres Culturas estaban ocupadas por soldados que vigilaban el mitin del movimiento estudiantil que se estaba celebrando aquella tarde. Todo transcurría con normalidad, hasta que poco después de las 6 comenzaron los disparos contra los estudiantes. Los ahí reunidos se miraban unos a otros sin comprender qué pasaba e intentaban huir del lugar esquivando las balas. No todos pudieron. Los cuerpos de los que murieron en el acto empezaron a amontonarse por todas partes, mientras la plaza se teñía literalmente de sangre. A pesar de lo que ocurrió aquella tarde, la jornada del 2 de octubre no era una de las que se proveían violentas. Los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, el movimiento estudiantil de aquel verano, que había comenzado a pedir más libertad y menos autoritarismo por parte del Estado, habían convocado a un mitin. Sin embargo, no era uno de los más multitudinarios. Se calcula que no habría más de 15.000 estudiantes, una cifra pequeña en comparación con las manifestaciones que habían llegado a reunir hasta 200.000 jóvenes en la Plaza del Zócalo. Y según testigos de lo sucedido, en las horas previas tampoco se respiraba la tensión de otras convocatorias. El día anterior, un ejército se había retirado de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esa mañana una delegación del Consejo Nacional de Huelga se había entrevistado con 2 representantes del gobierno de la República, Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez. Fragmento. Tlatelolco. El terremoto histórico de 1968. Publicado en The New York Times por Enrique Krauss. El gobierno caerá en un desacredito que nada ni nadie lavará jamás, escribió el gran historiador liberal Daniel Cosío Villegas tras la matanza del 2 de octubre de 1968, que acabó de tajo con el movimiento estudiantil. Como estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, participé en el movimiento, acudí a sus manifestaciones y mítines, y a 50 años de los hechos puedo atestiguar el cumplimiento de esa profecía. El 68 fue un terremoto histórico que cambió para bien la vida política de México. Sus efectos llegan hasta nuestros días. Las metas inmediatas del movimiento eran muy modestas, entre otras la remoción de jefes de la policía y la derogación de una ley que penaba con cárcel la disidencia política. Los estudiantes no queríamos derrocar al gobierno ni desatar una nueva revolución cubana. Tampoco teníamos en mente la democracia. Nunca pensamos en fundar un partido, exigir instituciones electorales autónomas o promover el respeto al voto. Lo que en el fondo queríamos era libertad. Libertad de manifestación, de expresión y de crítica. A un alto costo las conquistamos, y al paso del tiempo contribuimos indirectamente a la democratización de México. Fragmento. El silencio incómodo todavía pesa en Tlatelolco. Publicado en El Universal por Astrid Rivera, con testimonio de Rosa Guillén. Tenía 16 años cuando se desató el movimiento estudiantil. Mis papás me dejaban trabajar porque vivíamos en Tlatelolco y me quedaba cerca. A veces de regreso me tocaba ver los mítines o las marchas. Ignoraba un poco a los estudiantes. Era muy apática.
El 2 de octubre Rosa salió temprano de su empleo. Ya había estudiantes en la plancha y gente en el tercer piso del edificio Chihuahua. Vi a muchos vendedores ambulantes, señoras que iban con niños chiquitos. Fue muy feo, recuerda. La mujer, de ahora 66 años, comenta que se quedaron sin luz, por lo que buscó una radio de pilas, porque no le gustaban los discursos de los estudiantes. Me aburrían. No entendía lo que pedían y en el trabajo mis jefes no los bajaban de chamacos revoltosos. No recuerdo a qué hora empezaron a escuchar balazos. Eran unos tronidos horribles. No recuerdo gritos porque en mi cabeza retumbaban solo las balas. Rogáramos porque llegara mi papá y no le pasara nada. El señor Guillén llegó después de las 10 de la noche porque no lo dejaban entrar a su casa. Estaba pálido. Nos contó que había mucha sangre y zapatos en el piso. Tuvo que rodear para entrar porque la explanada estaba cercada y le pedían identificación. Más tarde se escucharon golpes en la puerta de su casa. Eran jóvenes que pedían auxilio. Yo no quería que entraran, pero mi papá me dijo que podíamos ser nosotras, que eran jóvenes como yo. Y así el departamento se llenó con casi 15 estudiantes que pasaron ahí la noche. Cuando Rosa despertó, los jóvenes ya se habían ido. Mi papá y yo acompañamos a mi mamá a dejar a mis hermanas a la escuela. Teníamos que atravesar la plaza, y estaba todo limpio. El piso estaba mojado. No habían zapatos o ropa, nada de lo que mi papá nos había contado. Eso sí, el ambiente era muy pesado. Había un silencio muy incómodo que todavía pesa en Tlatelolco. Fragmento. La masacre de Tlatelolco. Publicado en el diario La Izquierda por Claudia Ferri. La brigada de guantes blancos operando. Cuando el último orador del día se dispuso a hablarle a las masas desde el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero que sobrevolaba la zona lanzó bengalas de colores verdes y rojos sobre la plaza. Era la señal de las FFAA para atacar a los manifestantes disparando a mansiva con ametralladoras desde jeeps y tanques ligeros junto a francotiradores apostados en los edificios cercanos. Así comenzó la masacre de Tlatelolco, matanza organizada por el Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad y un grupo parapolicial conocido como Batallón Olimpia o Brigada Blanca, que vestidos de civil se infiltraron en la multitud, identificándose entre sí con guante blanco en la mano izquierda. Según los datos de la Comisión de Verdad, el saldo de muertos supera los 300. Para las fuentes oficiales oscilan entre los 20 y 28 muertes, además de 700 heridos y 5.000 estudiantes detenidos. Los cuerpos de las víctimas no pudieron ser fotografiados porque el ejército cerró el área a los medios de comunicación. No es casual que semejante operativo represivo se diera a 10 días de comenzar los Juegos Olímpicos en dicha ciudad. El Comité Olímpico había amenazado con la suspensión de los Juegos en caso de que el proceso juvenil continuara. En los años previos al 68 se habían solidarizado con las diferentes protestas reprimidas como la movilización magisterial de 1958, la de los ferrocarrileros un año después. Repudiaron el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo y de su familia y fueron reprimidos en la movilización de médicos del 65. El accionar represivo del Estado fue el acelerador del proceso estudiantil. Las universidades fueron tomadas por los estudiantes y se ganaban las calles con las movilizaciones. Surgió el Consejo Nacional de Huelga, órgano democrático conformado por delegados revocables de todas las universidades en lucha, y las asambleas eran diarias en los colegios. Lo que pasó en Tlatelolco fue un duro golpe para los estudiantes, pero no liquidó sus organizaciones, que continuaron enfrentándose al gobierno en las décadas siguientes, pidiendo el juicio y castigo a los culpables de la masacre aún impune.